Buenas noches. No sé si vieron las noticias, pero hoy día es un gran día para el Perú. Tengo el agrado inmenso de presentar a dos compatriotas mías, peruanas, Mariela Dreyfus, poeta, ensayista y traductora, directora académica de nuestra MFA, y que va a hablar con Gabriela Wiener. Gabriela es escritora, periodista, poeta, performer y feminista. Es mamá de Elena y Amaru, es amante de Jaime y Rocío. Ha publicado los libros Sexografías, 9 lunas, Llamada perdida y el libro de poemas Ejercicios para el endurecimiento del espíritu. Sus crónicas han sido publicadas en diversos medios, como Etiqueta Negra, Orsay, Esquire, Virginia Quarterly Review, entre otros. Actualmente es columnista del diario peruano La República, del diario.es, la edición en español del New York Times. Este año, una antología de sus textos, titulada Sexographies, ha sido traducida al inglés y publicada por Restless Books. Precisamente es a raíz de esta traducción que la tenemos por primera vez en Estados Unidos y en Hawái. Gabriela es aquella que ha escrito sobre gurús sexuales, swingers, presidiarios, dominatrices, la ayahuasca, la eyaculación femenina y experiencias cercanas a la muerte. Aquella que ha escrito sobre la belleza, la fealdad, el amor, el poliamor, la maternidad y el posparto. Es aquella quien no se ha difuminado en esas historias. Gabriela escribe sobre su curiosidad, sobre lo que elige ver y sobre lo que vive. Cuando leemos lo que escribe, tenemos el privilegio de leerla a ella también y leernos a nosotros mismos a través de ella. Como diría su madre en el libro Dicen de mí, las cosas se dicen por su nombre. Y si yo tuviera algo que decir ahora sobre Gabriela, diría no solo que es la mejor escritora peruana de no ficción, sino también que es aquella que más persiste. Por favor, un aplauso para Gabriela. Muchísimas gracias. Gracias, Mariela, porque estoy aquí. Gracias a ti y a la Universidad de Nueva York. También agradecerle a Natalia por la presentación. De verdad, me han llegado muchísimo tus palabras. Y dices bien, hoy es un día bastante feliz, ¿no? Por el que se ha luchado muchísimo. Como ven, cada día tengo que publicar este tipo de video, ¿no? Como una youtuber absolutamente precaria con su camarita y enfrentar todo tipo de insultos y injurias. Es el pan de cada día, sobre todo si hablas de Keiko, ¿no? Se meten muchísimo contigo, ya se sabe cómo se meten con las mujeres. Y sí, Mariela, o sea, desde los 90 la cosa era muy difícil, ¿no? Tú lo sabes también. Ser escritora o ser periodista en el Perú, ¿no? Tener visibilidad, ¿no? Es una cosa muy peliaguda que se vive con muchísimos sentimientos de injusticia, más además si estás detrás, ¿no? Como he estado yo en las redacciones, ¿no? Yo me fui del Perú porque no tenía estabilidad, ¿no? Ni siquiera laboral, ¿no? Podía escribir en sitios gracias a que el periódico donde trabajaba, ¿no? Y trabajábamos con Beni, de hecho, no me había hecho un contrato, ¿no? Y yo veía que a los cronistas de mi generación, chicos, por supuesto, ya hacía un buen tiempo que los habían contratado, ¿no? Y yo trabajaba con mi jefa poeta, ¿no? Que era de las pocas mujeres que había en puestos así directivos, ¿no? Pero siempre había un hombre encima, ¿no? Y entonces era imposible, ya es el llamado techo de cristal, estaba clarísimo, ¿no? Y costaba muchísimo, eso por el lado de ni siquiera considerarte tener un espacio ganado laboral, ¿no? Que te expulsaba, ¿no? El sistema. Por otro lado, tampoco había demasiada apertura hacia temas, y también tenía mucho que ver con los tiempos que vivíamos, ¿no? Pero era muy previo todavía a la época de los blogs y a toda la explosión, ¿no? De la intimidad, de la primera persona, que ahora es el pan de cada día, pero aquella época todavía se veía muy mal, ¿no? Que haya una subjetividad o una mirada, ¿no? Contando una historia en un periódico, ¿no? Así que por eso aparecen pues productos como Etiqueta Negra, ¿no? Unas revistas que empiezan a canalizar ese otro tipo de búsqueda, ¿no? de periodismo más literario, ¿no?
Y bueno, gracias a mi estabilidad laboral y que no tenía un contrato firmado de exclusividad, pude escribir en etiqueta negra y hacer cosas en otros lados y moverme y encontrar un poco mi camino, ¿no? Obviamente todo el otro lado acerca de cómo vivía mi sexualidad o cómo vivían muchas mujeres en Lima, en una ciudad no conocida por su personaje colonial de la tapada limeña, ¿no? De cubrirse siempre con un velo y de mucha hipocresía y de mucha pacatería. Era muy difícil que no te dijeran puta desde que tenías 10 o 12 años, ¿no? Desde que empezabas un poco a presentarte como una mujer deseante, ¿no? O capaz de hablar de sus gustos, de sus placeres y en fin, en esa época ya yo me fui orientando hacia temas, ahí en ese poco espacio que tenía en los periódicos, hacia temas de género, hacia temas que tenían que ver con temas que no eran los típicos que se trataban en el periodismo o que se trataban de manera muy sensacionalista, ¿no? Si tú ves las historias de sexografías, podrían parecer historias muy sensacionalistas, pero no he hecho un periodismo tan salvaje como más intimista, creo yo, ¿no? Pese a tratar pues, la sexualidad contemporánea, por ejemplo, trataba de hacerlo desde un lugar muy, muy distinto, ¿no? No sé si te contesté, pero... Sí, totalmente, ¿no? Entonces, hay dos preguntas que me surgen que están relacionadas. La primera es que, otra vez volviendo a la maestría, porque hay muchos estudiantes nuestros aquí, hemos tenido y tenemos estudiantes que vienen del periodismo y que aquí se pasan a la literatura, generalmente la ficción, ¿no? Aunque por ahí también jalamos algunos hacia la poesía, no te creas. Entonces, pero la idea es que pasan del periodismo a la literatura, y en tu caso tú tienes estudios de literatura en la Universidad Católica y empiezas a hacer periodismo, pero haces este periodismo que tú llamas personal, ¿no? Y que asocian con el gonzo journalism, ¿no? Entonces quería que nos contaras de esa transición, por llamarle de algún modo, hacia la crónica, y en qué medida te sientes cercana o no a este periodismo que practican algunos escritores norteamericanos como Hunter S. Thompson o Joan Didion, a la que quieres mucho según he visto y leído. Entonces, que nos cuentes de esta experiencia, ¿no? Y en qué medida estos periodistas, la impronta de estos escritores, define de algún modo tu ingreso a la crónica personal. Sí, bueno, yo estudié literatura, pero realmente no pensaba que así iba a escribir, no es como en un programa de escritura, ¿no? Sí. Sino, bueno, pues me interesaba pues, leer, ¿no? Y quizá, bueno, hacer cosas de investigación, pero venía de una familia de periodistas Exacto. de izquierda, de periodistas casi de panfleto, de periodistas políticos, ¿no? Y desde muy niña fui a redacciones, no sé, he visto morir periodistas, amigos de mi padre, asesinados y cosas de este tipo, formaban parte de mi universo desde muy niña. Así que yo quería y siempre quise escribir periodismo, ¿no? Puede que toda esa etapa de lecturas en la universidad pues haya hecho que yo me oriente hacia un tipo de periodismo más híbrido, ¿no? Rápidamente pues conecté mucho con la crónica periodística latinoamericana, con su propia tradición, ¿no? De Rodolfo Walsh también y los más contemporáneos también. Pero mi escuela fue un poco Etiqueta Negra, que era una revista que intentaba ser como una especie de New Yorker, pero peruana. Y íbamos leyendo a los autores norteamericanos desde sus páginas también, a los nuevos periodistas, ¿no? O sea, gente que estaba además innovando no solamente en cosas que había hecho el nuevo periodismo, ¿no? Que era en el lenguaje, en la manera de contar, en el punto de vista, sino también en las maneras de llegar a la información, a las maneras de reportear, a las maneras de trabajar las historias. Tal vez dentro de esto las opciones eran también ser muy performativo, y creo que en aquel momento yo empecé a trabajar lo autobiográfico, ¿no? Por eso te digo que tal vez Hunter Thompson no es como mi prototipo, porque hacía tal vez algo demasiado salvaje
Sí. Para mí, yo pasé por historias que parecen salvajes, pero creo que mi punto de vista siempre era distinto, desde la intimidad, ¿no? Sí. Podía hablar de las historias de la gente, pero también traía a las mías, ¿no? Y se cruzaban y se mezclaban. Siempre tuve una conexión, tenía que tener una conexión personal con los temas, no he sido nunca una persona que haya hecho este trabajo de inmersión como una turista sexual o una turista de una realidad, ¿no? Tenía que tener de todas maneras una conexión con ella, ya sea porque deseaba pertenecer a ese mundo, ya sea porque de alguna manera ya pertenecía, ¿no? y entraba. Todas estas historias, digamos que todos estos procesos que significan la crónica de inmersión, que significa gente que entra a determinados sitios y sale realmente cambiado, ¿no? Transformado por la experiencia, ¿no? Creo que fue como la base, el centro de mi trabajo, ¿no? La experiencia siempre ha sido lo central. Quizá luego, cada vez mis libros, bueno, Sexografía es un libro bien en esa línea, ¿no? de periodismo de inmersión, pero ya con 9 lunas, ¿no? Que yo creo que es mucho más una novela, tal vez de no ficción, o Llamada perdida, que son más en el género ensayístico, ¿no? Es verdad que conecto con ensayistas como Joan Didion, o me gusta más Vivian Gornick, desde que sé que ella es la feminista y la Joan Didion, ¿no? Y creo que me siento mucho más cómoda en ese espacio, ¿no? Mucho más híbrido del ensayo personal, ¿no? Ya luego pues he empezado a hacer más cosas, ¿no? Abrirme hacia otras historias, por ejemplo escénicas, ¿no? Como la que vimos ayer, que ya llevo como unas 4 performances en las que, bueno, veo los mismos temas que han sido mis obsesiones, un poco el tema de lo relacional, ¿no? De lo afectivo, de cómo nos vinculamos en estos tiempos, ¿no? Sexualmente, íntimamente, cómo amamos, cómo criamos, otras formas de hacerlo, ¿no? Y es un poco contar de otras maneras, ¿no? Y el periodismo ha seguido estando en toda está desde siempre, además en mi situación de vivir en España, ha sido mi puente con el Perú, con sus realidades, con su política, de distintas maneras. Ahora, por ejemplo, lo hago desde una videocolumna que para mí ha supuesto muchos sufrimientos, porque cada día a tener que opinar sobre algo, ¿no? Y no hacer el ridículo es bien difícil, así que ya directamente hago el ridículo despeinándome o haciendo algún juego a veces, ¿no? Y otras veces por las premuras ya ni eso, ¿no? La idea es hacer pues un discurso, tener un discurso bien combativo también. Exacto. ¿No? Tener presencia, levantar la voz, ¿no? Porque básicamente una vez que esto sale al mundo te das cuenta de qué importante es que le vemos la voz, ¿no? Porque inmediatamente lo que encuentras es gente que te dice que te calles, ¿no? Claro. Sí, bueno, pensando en eso que dices, estaba acordándome del prólogo de Llamada perdida, donde dicen que te interesa, que me encanta eso, ¿no? Que la intimidad es tu método y tu material, digamos, pero que también te interesa crear un impacto sobre la realidad. Y en ese sentido, La Pasionaria es un gran ejemplo de eso, ¿no? Porque es básicamente una columna política. Pero además, recientemente tú te has involucrado en una investigación muy seria, de la cual ha salido la denuncia de abuso sexual de parte de un poeta peruano que tenía el premio de poesía, Premio Nacional de Poesía, Reinaldo Naranjo, y se decidió que ese premio se le retiraba como consecuencia de esta denuncia, ¿no? Entonces, quería que nos comentes un poco de este lado que tú llamas combativo. Sí, bueno, por un lado está este tipo de periodismo que podría llamarse activista tal vez, ¿no? Qué importante además en estos momentos, y así nos lo planteamos con Diego, que fue mi compañero de investigación, ¿no? y de escritura. Diego Salazar. Diego Salazar, sí. También periodista de largo recorrido, ¿no? Hace tiempo que veníamos hablando y veníamos fijándonos, ¿no? que aquí, ¿no? En Estados Unidos todo el Me Too no hubiera sido posible, ¿no? Si no hubiera sido acogido y acompañado por una serie de periodistas y medios, ¿no? Que respaldaron con investigación las denuncias, ¿no? Que eso le dio peso, que eso le dio trascendencia a muchas de ellas. Por supuesto también fueron deslegitimadas otras tantas, sí. Pero es crucial, ¿no? Crucial que una mujer que denuncia esté de alguna manera protegida, ¿no? Con una serie
de pruebas, de hechos, de gente que puede acompañarla a dar... Ni siquiera eso es garantía, está claro. Siempre es una situación de fragilidad en la que queda una mujer que empieza a hacer una denuncia pública, ¿no? Y en Perú esto no se había hecho en ningún lado. Ya hacía un tiempo empezaban a salir las denuncias vía post de Facebook, en redes sociales, que rápidamente eran deslegitimadas, las denunciantes criminalizadas, ¿no? Y doblemente victimizadas, ¿no? Así que, bueno, apareció la posibilidad de estas, las hijas de este poeta que habían sido violadas durante varios años cuando eran niñas por él, ¿no? Él que tenía el premio nacional, nos buscaron, ¿no? Y creo que de una manera amorosa y al mismo tiempo profesional, como periodistas, pues fuimos encontrando cada dato que se necesitaba para que esto fuera de alguna manera conocido, ¿no? Y no se siguiera poniendo laureles a una persona que es un criminal, ¿no? Creo que quedó bastante claro para la gente, tanto, ¿no?, que incidimos en la decisión del Ministerio de Cultura de retirarle el premio, ¿no? En general yo no he trabajado ese tipo de periodismo tan, yo qué sé, de denuncia o de investigación. Me interesa ahora comprometerme cada vez más en eso, tal vez como parte del activismo feminista también y del periodismo activista también. Pero el tipo de denuncia que yo he hecho, quizá a través de mis libros y de mis crónicas, no sé, era plantear ciertas cosas sociales, ¿no?, de repente invisibles, de repente tabús, que es necesario empezar a compartir, que es necesario empezar a decir. Quiero decir, si en algún momento yo escribí, ¿no?, sobre el racismo, ¿no?, la manera en que era mirada, ¿no?, que esto provocaba en mí desde muy niña un gran complejo, ¿no?, que hacía que yo me sintiera fea con el mundo, ¿no?, y de qué manera yo analizo en ese ensayo, ¿no?, mi dolor, ¿no?, y lo convierto en algo que contar y revelar al mundo, ¿no? Denuncio una situación de cosas, de cómo nos han impuesto, ¿no?, unos cánones de belleza y de cuerpos que tienen que ser los ideales si eres una mujer, ¿no? Y al decirlo, ¿no?, otras mujeres lo leen, ¿no?, y de repente encuentras una comunidad de mujeres que se ha sentido así también toda la vida por ser cholas en el Perú, ¿no? Y que no digo que solamente las cholas, muchísimas mujeres tenemos esos tenemos esos estereotipos encima de la cabeza, ¿no?, produciéndonos dolor. Y es así que de repente escribir este tipo de historias, ¿no?, hacen que la gente empiece a hablar también de estos temas, ¿no? Todo el tema de las sexualidades, evidentemente, de la libertad sexual, de tu orientación sexual y de tu identidad sexual, son cosas que yo he estado también todo el rato, pues, defendiendo a través de mis historias, que son narrativas en realidad. Exacto. No son tampoco reclamos, no son panfletos, no son historias, pero son historias de unos cuerpos que no suelen salir que desde hace mucho tiempo no suelen salir en las historias, ¿no? Claro. Y que ahora están ahí porque hay gente que estamos escribiendo sobre lo que somos, ¿no? Exacto, y justo te quería preguntar por eso, ¿no?, por esa puesta en escena del cuerpo, así el cuerpo protagonista y el cuerpo experimentando, como decías antes, todas esas experiencias, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, la inseminación in vitro, ¿no?, en Adiós Ovocito Adiós, que es una crónica deliciosa realmente, ¿no? O irte por ahí, qué sé yo, con prostitutas al Bois de Boulogne en París. Y luego, al mismo tiempo, experimentando con la maternidad, en principio tener a Lena, tu niña, que la tienes con Jaime, una pareja, digamos, heterosexual, pero de pronto aparece en tu vida esta novia, que se convierte en novia de los dos, de Jaime y tuya, y tienen otro niño. Entonces quería que nos contaras un poco de cómo cambia esa visión del cuerpo, ¿no? Porque tú dices en la segunda edición de Sexografías que ahora eres más mamá, y entonces cómo eso cambia o no tu experiencia, ¿no?, en torno a tu propio cuerpo, y que nos cuentes un poco también de esta expansión del amor que se convierte en poliamor. Sí, pues sí, el tema del cuerpo también siempre ha sido central en mi narrativa. ¿Qué
qué tipo de cuerpo además, ¿no? Un cuerpo que está fuera de la norma, ¿no? En la crónica que haces mención, recuerdo ese momento en que voy a un hospital de este boom de la reproducción asistida en Barcelona a ofrecer a una clínica, a ofrecer mis óvulos porque eran era una donación, ¿no? Altruista, pero al mismo tiempo pues te dan una compensación económica, y yo vi la posibilidad de tanto de escribir como de terminar de pagar el máster de porquería que estaba haciendo en Barcelona. Así que bueno, ahí mató 2 pájaros de un tiro, y voy, me acerco a la clínica y les digo que tengo mis óvulos listos para ustedes, ¿no? Y me dicen, mira, es que no, gracias, ahora mismo no tenemos necesidad, demanda de óvulos amerindios. Eso es como... O sea, quiero decir, es que a este cuerpo me refiero, ¿sabes? O sea, que nuestros hijos, o sea, antes siquiera ser cigotos, antes de todo, ya estaban siendo discriminados, ¿sabes? O sea, desde que era óvulo ya se le había etiquetado óvulo amerindio, que no nos interesa para el catálogo, lo siento, ¿no? Cómo contar esas cosas, ¿no? Cómo contar el cuerpo de una madre embarazada, de una mujer embarazada, ¿no? Sobre el que se han tejido una cantidad de leyendas absolutamente infantilizadas, de cuento de hadas, ¿no? Mientras que ese cuerpo es una bomba atómica, ¿no? Explosiva, política y peligrosa, ¿no? Mi libro 9 lunas, que a nadie le importó pues, cuando lo publiqué, y me dijeron, por supuesto, otro libro sobre la maternidad, Gabriela, con lo bien que escribes. Ahora mismo, ¿no? Sí. Después de ya algunos años, ¿no? Ya sabes, hay todo un corpus ahora en español y de escritoras latinoamericanas que están escribiendo sobre ser madre, no querer ser madre, otros tipos de maternidades subversivas, ¿no? Y son libros que empiezan desde la crítica y la teoría feminista a ser revalorados, ¿no? Y a formar parte de una tradición también, un corpus que ha sido casi siempre borrado porque se trataba de temas femeninos, ¿no? El cuerpo está en el centro de esta polémica, ¿no? Tú debes saberlo también como escritora, poeta, ¿no? O sea, yo recuerdo desde muy joven, cuando escribía mis poemas, ¿no? Haberme acomplejado muchísimo porque algunos poetas, escritores, ¿no? Me venían a decir que escribía, ¿no? literatura de mi coño, ¿no? De mis ovarios, de mi menstruación, ¿no? Y que eso era poesía erótica, claro, ¿no? Sí, no, poesía femenina, o sea, barra basura, ¿no? Que no debe ser leída. Y cuántas, ¿no? En ese momento escondíamos lo que escribíamos porque eso era avergonzante, ¿no? No sé, creo que toda esta nueva ola de feministas, de mujeres que están hablando de cosas que les interesan y reivindicando su propia manera de escribir y su literatura, sirve también para recuperar esas voces, ¿no? que de alguna manera se callaron o quedaron y que no forman ya parte de la tradición. Tú sabes que yo hace 3 años fui a la Feria del Libro de Bogotá, que el país invitado era Perú, ¿no? Y estaba un stand así rico, millonario, con pisco sour y todas las comidas peruanas, y chancho al palo y no sé qué más, ¿no? Y de repente entrabas pues a la zona de escritores y estaban todas las gigantografías con todos los textos de los mejores escritores peruanos, ¿no? Estaban algo raro, no pasaba, no había una sola mujer. No había una sola mujer, no estaba ni Blanca Varela, que Blanca Varela es la que, ¿no? Normalmente es la única que mencionan, es la única escritora que existe en el Perú, ¿no? Porque todas las demás no cuentan, ¿no? Y sobre eso, ¿no? Sobre eso hemos tenido que ir construyéndonos, ¿no? Es sumamente complicado. Yo nunca he sido considerada literatura por todo lo que acabas de mencionar, ¿no?
Normalmente me preguntan por mi hija, por mi marido, mientras me están preguntando cómo escribo, o qué es el periodismo onzo y no sé qué. Efectivamente, no, es bastante indivisible toda esta dimensión, ¿no? de mi escritura, de mi periodismo, de mi literatura, que viene a ser lo mismo, de mi vida, de mi familia, ¿no? Evidentemente, siendo una escritora de no ficción, que me he centrado en mí de una manera irresponsable, ya viciosa, que ya se me agota todo. Mi último libro, que se llama Dicen de mí, es un libro de entrevistas a gente de mi vida, ¿no? En la que entrevisto pues a mi psicólogo de la adolescencia, a mi vecino, a mi primer jefe, a mi ex mejor amiga, a mi novia, a mi marido, a mi hija, a mi tótem literaria, a mi, ¿quién más? Al tipo que me pegó, un novio que tuve, ¿no? Todos ellos están ahí hablando de un solo tema, yo, ¿no? Era como, vamos a hablar de mí, ¿no? Y les lanzo, digamos, preguntas que siempre les había querido hacer, ¿no? Muy profundas, que nos lleven a algo, ¿no? Alguna historia, algún vínculo, ¿no? Esto, por supuesto, surgió como un proyecto en un periódico. Luego me votaron pues porque era insostenible, ¿no? Y todo el mundo estaba hablando mal en el periódico, cómo la dejan hacer eso, ¿no? Y lo trasladé a un libro y se convirtió en ese proyecto que acabó siendo un libro, ¿no? Pero era una vez más, esto como lo de siempre, la pregunta de siempre, ¿no? Me interesa la vida de esta mujer, qué me cuenta? ¿Por qué me interesa a mí lo que ella habla con su hija, ¿no? Todavía hay ese tipo de reacción ante las cosas que hago, y ya es un poco cansino tratar de defenderlo, ¿no? Porque solamente es como, bueno, léelo, ¿no? O sea, sí. A mi hija también la acosan bastante al principio estaba súper orgullosa de ser hija, ¿no? De una familia como la nuestra, de 3 personas, ¿no? Con su hermanito además. Y ya un día de tantas preguntas, de tantas cosas, pero ella ¿quién es? ¿Es la mujer de tu papá? ¿O qué viene a ser tu madrastra, la novia de tu padre? Entonces él es tu hermanito, ¿o qué es? ¿No? No, o sea, cansada, ella dijo un día, bueno, ella es mi papa, y punto, ¿no? Mi papa. Bueno, dijo mi patata, porque la niña es española. y yo también, bueno, ¿qué es tu narrativa personal? Mi patata. Es como, ahí lo tienes, léelo, ¿no? Claro. Estoy menos preocupada porque me pongan en algún lado, ¿no? Y no sé, como que ya ahora mismo tampoco está tan mal, ¿no? Hacer un poco de todo, ¿no? Sí, o sea, sí. Como que ahora mismo se está valorando, revalorando que la gente, bueno, desde lo literario vaya por otros lados, ¿no? Claro. Tengo a toda una cantidad de amigos, por ejemplo, ahí haciendo mucho por el periodismo performático, por ejemplo, ¿no? Sí. Ellos suelen meter mis performances ahí en ese saco a veces, sí. Que, bueno, se han hecho cosas bastante interesantes por ese lado, sí. Y hay gente que, bueno, también escribo poesía a veces, ¿no? Y otras veces escribo pues crónicas que dentro tienen poemas, o hago lo que he hecho ayer, y no sé, me divierte que eso sea así. Sí. Y finalmente creo que de alguna manera lo que quería decir es que es tan importante para mí que no se quede en la idea de que solamente estoy contando pues unas anécdotas de mi vida banales, ¿no? Sino que de alguna manera hay una conexión con la persona que lo lee, ¿no? Y que de alguna manera se sienta también contado cuando yo me cuento a mí misma, ¿no? Sí. Si no hay esa conexión, si no se siente la gente que me lee también narrado, ¿no? Sí. Y se hace preguntas como las preguntas que me hago yo, entonces nada está funcionando, ¿no? Pero bueno, que es mi deseo que sea algo, que los libros no sean algo que están ahí dando vueltas sobre sí mismos. Yo nunca he podido escribir ficción, es una limitación mía, ¿no? Me gusta que los libros estén en el mundo, que te hablen del mundo, que puedas entrar y salir de allí, ese es el tipo de libro que me gusta. Y me interesa eso, ¿no? Que de repente me puedas preguntar por mi hija un día y otro día me puedas preguntar sobre la crónica que hice de tal manera, porque son lo mismo. Bueno, lo que yo te quería preguntar, volviendo a lo literario, justamente eso.
en la performance de ayer hubo pasajes en los que reconocí partes de, por ejemplo, Dicen de mí. Es decir, cómo vas utilizando tus textos que no son fijos, que van cambiando de forma, como tú dices, haces textos híbridos, poemas y crónicas al mismo tiempo, o de pronto reciclas de algún modo porque tienes ciertos temas recurrentes, claro, ¿no? Y entonces, ¿cómo es ese viaje entre los géneros y las formas y cómo decides en cuál te vas a sentir más cómoda según lo que quieras decir? No sé, sirva una experiencia que tuve, por ejemplo, en Radio Ambulante, que con el amigo Daniel Alarcón, que es estupendo, que él también está innovando muchísimo en cómo contar, ¿no? Y cuenta historias en español aquí en Estados Unidos, que son crónicas sonoras también hechas con una perspectiva también literaria y de investigación, ¿no? Y, por ejemplo, con él trabajé un tema que era el tema de el éxodo de los latinoamericanos cuando estalló la crisis en España, ¿no? Y yo lo conté desde la historia pequeña de mi mejor amiga que se me iba, ¿no? Que era un poco la historia también del fracaso, de su fracaso, ¿no? Y era como, Dios, ¿cómo puedo contar el fracaso de una amiga, ¿no? No era solo eso, evidentemente la expulsaba una realidad injusta también, ¿no? Pero eso nos ponía a hablar a cada una de por qué nos íbamos, por qué una se iba, por qué la otra decidía quedarse, quién estaba en lo correcto, ¿no? Bueno, había muchas preguntas que tenían que ver con la intimidad y tal, pero a lo que iba es que esta crónica originalmente fue un programa de radio, ¿no? Un pequeño guión en que yo narraba esta historia, ¿no? Luego, esta crónica de radio sonora pequeña, me invitaron a desarrollarla para la revista Anfibia, que es otro gran lugar para publicar crónicas argentina. Y bueno, pues desarrollé esto en un texto, ¿no? Y esto se convirtió en texto, ¿no? De repente me llamaron de una revista que se llama Cometa, que bueno, que existió, creo que son un número, pero eran unos puntos raros, era como, bueno, era todo un especial así, se fue volando, de cómic, todo un número de cómic estupendo, precioso, y te ha dado risa tu chiste. Mi propio chiste, sola me celebro. No, está bueno. Hay que empezar por caso. Y bueno, se convirtió en un cómic en el que yo, claro, fue el guión, ¿no? Pero como era una historia súper autobiográfica, ahí lo trabajé con una ilustradora catalana, Natalia Bustos, que ya contaba mi vida conmigo ahí, o sea, yo ya era un personaje de cómic, ¿no? Y luego una revista francesa Siglo XXI, que también es de cómic y de crónicas, preciosa, me llamó para que hiciera la continuación, y hice también la continuación y se convirtió en buen cómic. Total, que no sé, así ocurre todo el rato, ¿no? Una cosa se convierte en la otra. Sí. Este texto de la performance es verdad que está muy conectado con Dicen de mí, porque en Dicen de mí como que es la primera vez que aparecen los personajes del presente, ¿no? De mi vida, ¿no? Claro. Y yo de alguna manera, bueno, los presento como los he presentado también en la performance, ¿no? Y cómo surge esta idea. Bueno, desde hace tiempo yo ya había estado trabajando performance desde historias como íntimas, ¿no? Por ejemplo, Jaime y yo, como nuestra vida de escritores y esposos y padres, sufrida, de migrantes, etcétera. Cómo era nuestra supervivencia, ¿no? Bueno, compartimos todos los chats de nuestra vida, bueno, una selección evidentemente en una especie de espectáculo así de nuestra intimidad contada, ¿no? Otra vez hicimos una performance acerca de un año de nuestra vida. Escogimos un año al azar y fuimos en paralelo contando lo que había pasado en el mundo y lo que a nosotros nos había pasado en 1984 y cómo eso nos había marcado. Y en fin, han sido búsquedas de ese tipo. Creo que el trabajo al final de los textos siempre, para mí, siempre intenta ser literario, siempre intenta ser narrativo, intento trabajarlo muchísimo. Es verdad que hay todo un lado mío que es, bueno, el de la sobrevivencia diaria, del trabajo diario. Yo escribo muchísimas columnas porque de eso vivo, soy freelance, ¿no?
Es decir, es inseparable mi escritura diaria de lo que finalmente luego se va a convertir en un libro, ¿no? Yo no siento que mis libros sean como un cajón desastre o donde junto todo lo que he hecho, ¿no? Sino que luego pues forman parte de una construcción para el libro, pero he recurrido a esto porque siempre he considerado que son como libros en proceso y libros de futuro, ¿no? Sí. Y ahora, por ejemplo, hace rato que voy construyendo pues un corpus de textos, por ejemplo, muy feministas, ¿no? Que ya lo veo clarísimo, que me gustaría reunir también, ¿no? Y no sé, no tengo plata para sentarme frente al mar a escribir una novela en un año o dos, eso está clarísimo. Bueno, y hablando de todos estos géneros en los que has incursionado, tienes un libro de poemas que se llama Ejercicios para endurecer el espíritu, que de inmediato me hace pensar en los ejercicios materiales de Blanca Varela, no sé si sea un guiño de ojo, que son poemas narrativos justamente, y entre los poemas que están incluidos en ese libro está ese poema Tu Padre, de construcción del padre. Sí. Y tu padre es una presencia también en tus textos. A veces pienso que en medio de todo tuviste mucha suerte porque tenías un padre bastante permisivo. Da la impresión, ¿no? Es una manera de llamarlo. Es una manera de llamarlo. Bueno, sobre todo permisivo consigo mismo, sí. Pero también más permisivo que la norma, digamos, para las muchachas de tu generación. O no necesariamente, digo. Supuestamente era un tipo un poco más de avanzada, en fin. No le llamaría moderno, francamente. ¿No? No, era un tipo ensimismado, politizado, en su cabeza, metido en su cabeza, ¿no? Y sí que tenía mucho respeto por mí, o sea, me respetaba. El otro día leí una carta que me había escrito sobre 9 lunas, que es una maravilla porque leyó el libro secretamente, digamos, porque siempre tenía miedo de leer mis libros, porque mi papá, o sea, bueno, es de esa generación, ¿no? Era su época tampoco, era de esa generación, claro que sí, ¿no? De Cuba, pues, yo qué sé, ¿no? Castrista, ¿no? De alguna manera no expresaba, ¿no? También, pues, no, tampoco lavaba un plato o cosas así, ¿no? Pero bueno, todo el día estaba ahí, metido ahí en sus historias y en el periódico y leyendo todo, y me decía, ¿no? Sexografías, por ejemplo, no lo leyó porque ponía, supongo, sexografías, y mejor, de verdad, pero 9 lunas sí la leyó, ¿no? Y me dijo así compungido que, bueno, que tenía que admitir que le había dolido que no estuviera él en los agradecimientos. Es verdad que no sé por qué estaba de moda en los agradecimientos y puse como 800 mujeres ahí y no lo puse a él, pero claro, debí también agradecérselo, ¿no? Y él me dio una lectura súper emocionante de mi libro, ¿no? Recordó momentos, ¿no? Y me di cuenta que había hablado muy poco con él sobre esos días, ¿no? Y que hubiera sido genial, era como una nota al pie de página o un epílogo de 9 lunas, ¿no? Sí, es cierto. Cómo él había estado también escribiendo cosas sobre ese día, cómo me había imaginado, cómo me había soñado, ¿no? Y yo lo ninguneé y ahí había más historia para mi libro, ¿no? Esas cosas te pasan con la no ficción que sigue, ¿no? Que no para, el libro es un continuo, un infinito. Pero, espera, me he perdido. Pero, no, bueno, era el padre, sí, pero el padre. A mí quería contar lo del poema ese, porque eso, a mí me hace claro. mucha ilusión. Sí. La forma en que lo armaste, digo. Sí, la verdad que, bueno, todo este tema de archivo documental es súper interesante cuando haces no ficción, ¿no? Por ejemplo, el diario de mi madre de su embarazo, ¿no? Encontrar eso como hallazgo, ¿no? Contar, que se vean ahí, ¿no? El minuto a minuto de las contracciones mientras
mientras ella iba citando a Trotsky y a Lenin. A Trotsky en pleno parto. Me muero. Muerta de miedo porque yo iba a obstaculizar la revolución que ella tenía entre manos, ¿no? Ese pequeño ser que venía al mundo, ¿no? Para limitarla, ¿no? Y como en la página 20 ya diciendo que no sabe si me quiere o no, y que cuando va a llegar el instinto maternal, hasta que obviamente es conquistada por la vida, como yo también soy conquistada, aunque me quiera hacer en 200 páginas la escéptica en ese libro de 9 lunas, ¿no? Entonces he trabajado mucho con cosas que voy encontrando, con memoria, con documentos, con archivo, y encontré esos poemas de mi padre cuando era adolescente, muy joven, ¿no? Un libro inédito así, mecanografiado, ¿no? Que tenía versos preciosos, ¿no? Sin embargo, como libro tampoco me parecía magnífico, ¿no? Era como un libro primerizo, ¿no? Y me tomé la libertad, ¿no? de escoger algunos versos del libro, ¿no? Y hice una especie de collage, ¿no? En un nuevo poema, ¿no? Que era como si yo fuera una especie de DJ que iba sampleando, ¿no? la música, los versos, los ritmos de mi padre o de la voz de mi padre. Entonces de alguna manera mi padre sonaba dentro de mí o yo sonaba dentro de mi padre en este poema, ¿no? Y como ejercicio para el endurecimiento del espíritu estaba bueno. Estaba bueno. Sí. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la conversación tan estimulante. Bueno, mi pregunta iba un poco, yo me compré tu poemario sobre cómo endurecer el espíritu casi como buscando una terapia poética, ¿no? Entonces... Es autoayuda, sí. Entonces me gustaría un poco pensar sobre eso, ¿no? Trabajo en el tema de historia de las emociones y cómo las humanidades están también aportando una visión sobre el mundo emocional. Por una parte, preguntarte hasta qué punto tenemos que entender la emocionalidad solo como una tarea subjetiva, si por subjetividad entendemos lo individual, es decir, cómo incorporar pues todo esto que tiene que ver con ir más allá de ese mundo interno que nos ha montado la estructura capitalista o la modernidad, no sé. Eso cómo está en tu poesía, ¿no? Porque me pareció que tenía mucho de una voz muy individualista. Y la otra un poco más amplia, pero en esa línea de hasta qué punto realmente la poesía es terapéutica, ¿no? No sé, sí el tema de la literatura terapéutica es como para mí como súper espinoso, me parece problemático. Ya lo han hablado muchísimos escritores y escritoras y alguna que otra han repetido esto con lo que estoy de acuerdo, ¿no? Que realmente no te ayuda tanto, no te autoayuda tanto lo que escribes, ¿no? Puede ser una especie de catarsis por momentos, como la performance de ayer, por ejemplo, siento que es muy, muy catártica para mí. Me río mucho de cosas que me han dolido y tal vez eso tiene que ver con esa gestión de ayer lo decía, ¿no? En este mundo también te empujan mucho a gestionarte emocionalmente, ¿no? Como una responsabilidad, como dices, individual, ¿no? Lo he vivido en las crisis más duras de mi vida, ¿no? Siempre es anímate, ¿no? Reanímate, ¿no? Pon de tu parte, sé fuerte, ¿no? Más si por ejemplo tiene que ver con lo que me pasó, ¿no? Con una ruptura o con un ataque de celos o con una perturbación de ese tipo, ¿no? En la que tú eres la responsable. Entonces no me gusta nada esa idea. Me parece que estamos en relación siempre con gente, ¿no? Me parece que para sobrellevar esas catástrofes íntimas, ¿no? Es necesario que haya una parte importante, aparte de tu propio compromiso con tu reparación personal, de parte de los demás, un cuidado de las personas que se encuentran vulnerables, ¿no? en lo emocional, ¿no? O sea, también he pensado mucho acerca de eso, sobre todo teniendo un tipo de relación como la que tengo, que es una relación a veces sin referentes, ¿no? A veces sin otras
historias muy cercanas que también estén viviendo una maternidad, por ejemplo, colectiva, ¿no? o una relación de más de 2 personas, ¿no? No es nada fácil, ¿no? Se multiplican las cosas buenas por 3, pero también las malas, ¿no? Y pues todo es un work in progress, todo es un ir aprendiendo sobre la marcha de ti misma, ¿no? No hay ningún librito que te arregle las cosas, ¿no? Ni ningún poema en lo absoluto. La escritura puede ser más bien motivo de más locura, ¿no? Creo que hay gente que piensa que estoy loca por este tipo de cosas o por escribir sobre mí, ¿no? Ayer, pues, una de las cosas más curiosas que me dijeron sobre la performance fue me pareció el sumum de la vergüenza ajena. Gracias. Qué amable. Sí, pero bueno, estoy acostumbrada a los comentarios de esa chica. Qué horror. Ay, qué horror. Pero sí, ¿no? O sea, yo trabajo muchísimo con la vergüenza propia, ¿no? Es mi tema total, o sea, si me sacaras las cosas vergonzosas no quedaría nada de mí. Las exploto, de ahí saco mi petróleo, las cosas mínimas de mi vida, y las cosas nimias de mi vida y las cosas bochornosas, ¿no? Y para mí es eso, ¿no? A veces, es algo que fue algo siempre físico para mí y que se ha convertido en escritura para mí, que es esta manera de ponerme en un lugar incomodísimo siempre, ¿no? A alargarme, hablando, no saber parar, emborracharme, ponerme roja, decir verdades, forzar a mi padre que me diga la verdad, a mi madre, a mi hermana, por favor hablemos, ¿no? Mal, ¿no? O sea, esto seguramente la gente de la autoayuda te dirá que no, que hay que seguir, que cada uno debe tener su ritmo y hay que respetar el ritmo de los demás, ¿no? Que no necesariamente las verdades siempre son buenas en este momento que así te ocurre que nos hablemos cara a cara de la verdad, ¿no? Pero bueno, ese es mi rollo, ¿no? Esa es mi escritura, por ahí he ido, ¿no? Y por supuesto, como ya ven, no es necesariamente sano, ¿no? Mentalmente estar ahí metiendo el dedo en la llaga o estar ahí detrás de una verdad, ¿no? De una revelación o de meterme en algún asunto muy difícil del que hablar, ¿no? Pero bueno, esas son mis búsquedas, no son ni mejores ni peores que las de los demás, ¿no? Y si a alguien emocionalmente esto, leerlo, le sirve para algo, como un revulsivo, como empujarse para hacer algo, o directamente para, no sé, para sentirse mejor, silenciosamente mejor nada más, en la lectura, es genial, ¿no? Llámame autoayuda. Ahí hay una pregunta. Gabriela, para volver un poco a un tema que ya mencionaste y que para mí como lector tuyo ha sido importante, es el de las columnas de opinión. Y quería preguntarte cómo lo concibes actualmente al género, porque me da la impresión, o mi experiencia fue, que en Latinoamérica y particularmente en el Ecuador, la columna de opinión resulta un género extrañísimo, súper oficial, súper de los viejos vacas sagradas de los países que opinan en términos absolutamente distantes y de los grandes problemas del Estado, por decirlo de algún modo. Pero yo cuando te descubrí a ti, o descubrí, por ejemplo, a la cronista argentina Leila Guerriero, que también tiene una columna de opinión, y otros, descubrí que es un género mucho más amplio de lo que parecería en nuestros periódicos, ¿no es cierto? Y que implicaba muchas cosas, incluso unas historias súper íntimas que se presentaban en este formato y que resultaban a veces, no sé si catarsis para el columnista o el lector, pero que de algún modo había ahí un diálogo mucho más interesante que el que yo había estado acostumbrado antes.
Entonces quería preguntarte sobre este género. Gracias. Sí, es verdad, pero de eso estamos hablando, ¿no? Las cronistas, las nuevas cronistas, estamos mostrando una dimensión de la vida y llevándolas a unos espacios donde no se hablaba de eso, ¿no? Y está bien, ¿no? Y lo estamos haciendo, eso, desde lo intelectual, desde lo literario, desde, en fin. Recuerdo mucho una de mis primeros posts de un blog así en España que había, que es un texto que luego está en Sexografías, que era, se llamaba yo fui una freak pero me operé. Básicamente yo ahí tenía columnas en las que hablaba, pues sí, en primera persona. Evidentemente acababan de llegar los blogs, ¿no? Estas cosas estaban cambiando el mundo, evidentemente sintonizábamos con eso, y creo ahora el papel también está lleno de eso, ¿no? Y no hay ningún medio que no tenga o no quiera tener gente escribiendo con un punto de vista, con una mirada, ¿no?, propia. Ya nadie lee esas cosas objetivas supuestamente o por encima que bien has descrito, ¿no? Yo fui una freak pero me operé, era un pequeño relato acerca de cómo yo descubrí que yo tenía unas mamas, ¿no?, supernumerarias, que no son del Opus Dei, sino que eran un exceso de glándulas debajo de las axilas, sin pezones, pero que me producían unos hinchazones. Si tenía, por ejemplo, no sé, un bebé o cuando tuve la regla, ¿no?, pues pasaba eso, ¿no? Entonces yo me las operé pensando en eso, algún día tendré un hijo y esto, no sé, me saldrá leche por la axila, no sé, empecé a preocuparme bastante y contaba también en esa línea de hablar de otros cuerpos también, ¿no? De estos cuerpos, luego lo conectaba, no sé, con cosas que como son hereditarias, mi mamá siempre me decía, ese es el poder de las brujas somos las que tenemos eso, bueno, en fin, con toda esta mitología maternal, ¿no? Lo conectaba también evidentemente con el tema de la escritura, ¿no? Por ejemplo, hablaba de que claro, para las mujeres pues con bastantes tetas, ¿no?, la escritura es como complicada, ¿no? Igual que era mejor para la poesía, bien, ¿no? Porque bueno, es otro ritmo, ¿no? Pero para la narrativa siempre no. No, si fuera un colgajo debajo de la mesa, bien, pero unas en medio, en el centro del texto, ¿no? Eso cambia para siempre una escritura. Y por supuesto los comentarios, porque ese es, o sea, ahora evidentemente columna es comentario inmediato, ¿no? Todo ha cambiado. Apareció una horda de mujeres que éramos las ligas de la teta, ¿no? Mujeres hablando de sus complejos de tetas, mujeres que habían sido operadas, mujeres con tetas de perrita, mujeres pensando en operarse, pidiendo consejos, y se armó eso, la comunidad de la teta, ¿no? Tirar columna, ¿no? Tirar un texto al mundo y que ese texto sea comunitario también, y que sea una conversación también en el mundo, ¿no? Yo he hecho cosas como han hecho un montón ya de escritores y periodistas, como salir del closet en una columna de un periódico, ¿no? Y decir te amo, ¿no? Decirle a una novia mía que evidentemente en Lima, donde ni siquiera hay ni unión civil ni matrimonio gay, todavía es revolucionario, ¿sabes? Y encontrarme chicas escribiéndome, diciéndome acabo de salir del closet después de leer tu columna, poniéndolo en sus muros, ¿no? Todas felicitándolas de que bien, ¿no? Y cosas más como dramáticas, ¿no? De repente una columna puede ser como un aliciente, ¿no?, para tomar la decisión. El otro día escribí una columna también acerca de este libro de James Rhodes, este pianista que fue violado de niño por su profesor de gimnasia, ¿no?, que tuvieron que hacerle como no sé cuántas operaciones de huesos en la columna por la violencia, lo violento que había sido todos esos años de su vida, ¿no? Inmediatamente después, ¿no?, apareció un chico a decirme que había leído esa columna y que también se había sentido motivado a denunciar. Denunció él a su profesor del colegio particular en el que estudiaba,
que por supuesto no era el único, ¿no? Entonces aparecieron otros 15 niños más, no, 15 hombres más que habían sido acosados, manoseados y violados por este profesor, y se armó una denuncia, y esto todavía no tiene solución porque tiene bastante poder ese profesor, pero las cosas van un poco así, ¿no? O sea, estamos escribiendo, no sabes de qué manera puedes afectar al mundo, no sabes de qué manera puedes tocar a alguien que puede cambiar algunas cosas, ¿no? No sé, creo que esto es lo más bonito que puede pasar con la escritura, ¿no? Que se sigue expandiendo, ¿no? Que su poder, ¿no? Que tenga algún poder, algo transformador, de alguna manera. Felicidades, Gabriela. Qué bueno verte por aquí. Me gustaría que explicaras un poco, que pensaras en voz alta un poco en qué te permite y qué no te permite estar en España, pensando también en el Perú, ¿no? Porque, como acabas de decir, en el Perú no hay unión civil, en el Perú las agresiones son mucho más potentes porque no hay un aparato institucional que lo contenga, porque algo tan simple como la noción de ciudadanía es muy precaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces el hecho mismo, antes mencionabas lo del techo de cristal, yo estoy absolutamente seguro que tú en Lima no hubieras desarrollado la escritura que has desarrollado porque simplemente no habría habido dónde, ¿no? O sea, lo mejor, el espacio más importante que pudiera haber ahí era Etiqueta Negra, como lo mencionaste, pero Etiqueta también tenía sus límites, ¿no? Y finalmente, en efecto, la escritura, incluso ya saliendo del marco estrictamente escrito, yo creo que la reflexión o la expresión personal hay un punto en el cual se choca contra el techo, ¿no? En Lima. Y entonces el hecho de que desde España, y en particular desde ciudades importantes, ¿no? Por Madrid o Barcelona, en los momentos en los que has estado en una y en otra, te han dado el aire, te han dado el espacio, siempre por supuesto con dificultades de uno u otro tipo, pero finalmente has podido hacerlo, y a pesar de eso, y a pesar de haber trabajado en medios españoles, etcétera, tú no te olvidas del Perú, ¿no? Y entonces, ¿qué es eso, no? ¿Qué te permite hablar desde España sobre el Perú y ser una peruana en España, ¿no? ¿Qué pasa con eso, con estar en los dos lados? Gracias. Pues, no sé, a veces me siento bastante privilegiada, ¿no? Está claro que de un lado y del otro, los comentarios acerca de tú, con qué derecho, ¿no? Hablas de Franco, ¿no? Tú con qué derecho hablas de las elecciones municipales de Lima, ¿no? Sí, me siento como sin derecho a hablar de ningún lado ya, ¿no? Eso me lo recuerdan todo el tiempo, ¿no? Pero creo que, no sé, hacemos como la gente que estamos escribiendo desde un no lugar o de esta situación así liminal, es que es un espacio también de resistencia, ¿no? O sea, de alguna manera mentalmente nunca me fui, ¿no? Tampoco he sido ni mínimamente colonizada por España. Por la metrópoli. Lo bueno de eso es que puedo plantear, ¿no? O sea, que puedo plantear ese estar entre los dos mundos en mis columnas, ¿no? Y a veces me doy cuenta, ¿no? Que la corrupción en España no se diferencia tanto de la corrupción del Perú, ¿no? De que el movimiento feminista está tan poderoso en España como está en el Perú, ¿no? Y puedo hacer cruces de historias, ¿no? He hecho, sobre todo en el diario.es me gusta muchísimo hacerlo porque es un medio con bastante tráfico, medio digital en España, ¿no? Entonces se da muchísimo una conversación ahí en los comentarios con la gente, y me gusta por necesidad. O sea, creo que es un espacio para mí para hablar de las cosas latinoamericanas de manera jodida, o sea, de molestar un poco al imperio, de molestar un poco también al Estado, de molestar un poco y molestar en general. Siempre, por supuesto, con el feminismo por delante, ¿no? Eso siempre. Hablar de la situación de la gente migrante ya en general, de una manera amplia, ¿no? No solamente la latinoamericana, ¿no? Sino que ahí ya también somos
todos migrantes, ¿no? Y estamos compartiendo problemáticas, ¿no? Y no hablo de la gente, no hablo de las instituciones, no, hablo de que a veces, ¿no? Tenemos que mirar y decirle, aquí hay racismo institucional, acá hay una ley de extranjería racista, ¿no? Hay cosas que pueden ser para mí, que son mis temas, que me atraviesan también y que atraviesan a mi comunidad en España, ¿no? Y por eso es un lugar de resistencia, es un lugar de levantar la voz. Y mientras que en Perú intento estar lo más involucrada posible, ¿no? Para seguir ejerciendo mi derecho, ¿no? Intento estar siempre muy informada, ¿no? Ahora mismo el tipo de trabajo que hago es columna semanal, ¿no? Bueno, hace poco me quitaron una entrevista que tenía también semanal que hacía para La República, que era muy importante para mí porque solo entrevistaba a mujeres y feministas, bueno, casi siempre, y lamentablemente me lo quitaron. Entonces como que a veces me quitan cosas en Perú también, ¿no? Todavía me quitan cosas en Perú. Y no sé, en Perú, o sea, todo eso me inquieta demasiado, ¿no? O sea, ahí sí siento que me siento inútil, siento que no puedo abarcar todo lo que quisiera, que mi lucha con la escritura no es nada, que es una tontería, que tengo que ir allá, que volver y luchar ahí en carne viva, ¿no? En la posa, ¿no? Con mi cuerpo ahí, con mi presencia ahí. Y eso está en el centro ahora mismo de mi debate interno, ¿no? O sea, volver también, volver y hacer y seguir haciendo. Evidentemente no voy a decir, mira, bueno, ya estoy luchando con mis artículos, porque se pueden hacer algunas cosas, pero sería muy distinto estar ahí, ¿no? Y a veces eso es también parte de mis preocupaciones, no sé. Sí, Fer. Yo quería preguntarte, ¿cuál crees tú es, bueno, si uno pensara estando en el futuro, cuál es el aporte que el feminismo escrito y vivido desde Latinoamérica va a hacer, pensándonos ya en el futuro y pensando en tu visión desde Europa? Creo que lo que se está viendo con el feminismo que viene del sur, ¿no? Que está dando una batalla tremenda a futuro, ¿no? O sea, está en el presente, pero de cara a unas transformaciones totalmente urgentes, ¿no? Todo el movimiento argentino, de las argentinas, en torno al aborto hablan de eso, hablan de que hay cosas que hay que cambiar, que es que no existe todavía derecho, no tenemos todavía derecho sobre nuestros cuerpos ni derecho a decidir, ¿no? Al final no han conseguido la ley, que sea ley, y sin embargo la lucha continúa. Es decir, en el horizonte hay más luchas, lo siento, pero no necesariamente conquistas, pero más y más luchas, ¿no? Me parece que están dando demostraciones de ser incansables en todas partes, ¿no? De Latinoamérica, ¿no? Creo que el movimiento, además de Ni Una Menos, de escribirnos, digamos, o sea, que es algo con lo que conecto mucho, además, porque yo no he hecho más que eso, ¿no? Todo el rato escribirme, ¿no? Dar testimonio, ¿no? Bueno, tratando de hacer mi trabajito literario, pero todo ese poder que tiene ahí, que tiene ahora el testimonio, ¿no? De conectar gente que está en las mismas situaciones de violencia, ¿no? Y rebelándose ante esas opresiones, ¿no? Han conformado pues todo un relato, ¿no? Encadenado para mí, ¿no? de reclamo y de visibilización. Eso también es imparable, ¿no? Y me parece que en el futuro, ¿no? Está una justicia feminista, o sea, una justicia que tiene que estar, que eso es el futuro para mí, ¿no? Una justicia que entienda a las mujeres, que sea empática con las problemáticas de las mujeres, que sea juzgada por mujeres, ¿no? Sobre cosas que solamente entendemos las mujeres porque sufrimos ese tipo de violencia. Y así en todas las otras identidades
que ahora mismo en un sistema que evidentemente es capitalista y patriarcal, pues lo que vemos es que nada más que impunidad, ¿no? Entonces, para mí ojalá en el futuro esté el fin de la impunidad, pero para eso siento que vamos a tener que seguir trabajando muchísimo más, ¿no? Pero bueno, lo que estamos haciendo las mujeres en estos años es alucinante, o sea, creo que estamos sorprendiendo a todo el mundo. Sí, Natalia. El micrófono. Creo que hemos hablado mucho sobre cómo tú te expones, cómo tú realizas tu trabajo, ¿no? Pero creo que me gustaría que nos cuentes un poco más sobre cómo escribes, ya cuando te sientas a escribir, porque, bueno, al menos en el máster hablamos mucho sobre cómo construir un personaje, cómo crear una escena, cómo describir, y tú haces algo excelente, cómo crear esa intimidad, ¿no? Cómo hablar desde la intimidad, cómo crear esa empatía, ¿no? Que no tiene que ser necesariamente como sentir tristeza, sino simplemente esa conexión, porque desde la escuela de etiqueta negra hay una mirada, ¿no? Que precisamente nos enseñan como una mirada, que eliges el detalle, pero que no necesariamente tiene que ser eso que haces ahora, ¿no? Y me gustaría saber y que nos cuentes cómo ahora logras eso, ¿no? ¿Qué piensas cuando escribes o cómo es que escribes en esos sentidos? Bueno, tal vez por eso por esa escuela también, ¿no? A nivel textual siempre trabajo mucho el fragmento, trabajo mucho el collage, ¿no? Ya esto me venía desde esa época, ¿no? Que era casi como una especie de lección aprendida, ¿no? Que teníamos que hacer, que era siempre, pues, la información va por un lado, la acción va por el otro, ¿no? Con las escenas, ¿no? En otros va el pensamiento, ¿no? Y por otro, pues, no sé, la cosa más emocional o tal, ¿no? Entonces, como todos estos trozos, ¿no? de realidades se iban combinando, ¿no? Yo aprendí a escribir así, ¿no? Que es muy del ensayo también, ¿no? Que es una cabeza, ¿no? que va pensando y haciendo un show, ¿no? O sea, como trasladándose a través de varios temas, saltando de uno a otro, ¿no? Me gusta eso, me gusta la idea esa, que también, bueno, pues varios teóricos así del ensayo personal lo dicen, ¿no? Que son procesos íntimos, ¿no? Entonces, cómo plasmar ese proceso es lo que intento hacer en la escritura. Entonces, siempre intento romper la monotonía también a través de ese collage que te digo, ¿no? Entonces, en algún momento está, pues, las descripciones, ¿no? O de repente dar cuenta de algo que conozco bien, ¿no? Para luego volver a cosas más escénicas, ¿no? El otro día estaba leyendo que, bueno, Lopez, que va a presentar el libro mañana, ¿no? Suele decir que no nos acomplejemos como autores de no ficción, ¿no? Que hay está esta idea de que la no ficción debe ser también así vertiginosa, cinematográfica, llena de diálogos. Que para eso está la ficción, ¿no? Es como, o sea, esto es otra cosa, ¿no? Esto es otro ritmo, ¿no? Y el tema de la crónica que yo he trabajado, sobre todo, a mí me ha servido mucho que mi primera persona es muy descarnada, quiero decir, no tengo filtros. Me di cuenta que yo como yo no he podido ficcionar jamás, cada vez que yo he intentado hacer cuentos me ha salido esa cosa engolada, ¿no? De letras de molde, estoy haciendo un cuento, estoy haciendo literatura, ¿no? Entonces no, hasta que por ahí me dijeron, no, tu literatura es lo otro, ¿no? Tus crónicas, tus historias íntimas, tu narrativa personal. Y ya está, ¿no? Uno solamente puede ser la escritora que puede ser, yo no puedo ser la otra, ¿no? Entonces no pude ser Samantha Schweblin, no pude, lo siento, pero no me voy a pasar la vida llorando. Entonces hago esto, ¿no? Leo ensayistas, ¿no? Leo a cronistas que lo que hacen es, pues, son un torrente, ¿no? Un brotar de intimidad, ¿no? De revelación, ¿no?
Intento no escribir sobre algo que no me perturbe, o sea, como ya hablaba con el tema de la vergüenza, sirve mucho, o sea, finalmente me construyo evidentemente como personaje porque estoy escribiendo, ¿no? No me invento nada de mí, pero evidentemente no soy ese yo, tampoco soy toda yo, ¿no? Es un yo que funcional para el texto y para la narrativa de ese texto, para el proyecto ideológico de ese texto o lo que sea, ¿no? Y desde ese lugar me gusta pues ser lo más descarnada posible, quitarme todos los filtros, ¿no? Y eso pasa también por el lenguaje, ¿no? O sea, hay cronistas también de mi generación que son mucho más puntillosas con eso, ¿no? Y lo hacen de una manera poética, súper poética, ¿no? Y con los velos del lenguaje, ¿no? Y a mí, por ejemplo, no me sirve nada ser así, ¿no? Me gusta más bien llegar a eso en un momento, o sea, me gusta ser muy sencilla y plana, digamos, en mi narrativa, o para de repente buscar una frase genial o algo así, ¿no? Me gusta, busco un brillo así de ingenio en algún momento, o un brillo de poesía también, de manera muy dosificada, ¿no? Pasando por un proceso, pues sí, también obviamente manejando la intriga, manejando cosas que conocemos que son de la ficción, evidentemente, pero todo es estructural finalmente, estructurar y estructurar, eso es escribir, ¿no? Entonces, ¿cómo ordenamos la información? Por eso te digo que mi secreto es, mi técnica es el collage, siempre lo ha sido un poco. Gabriela. Sí, por ahí. El tono también es importante y en ese sentido el humor que tú manejas. Ahí es. O sea, es hilarante todo lo que escribe de una manera muy particular también, ¿no? Porque es muy, como digo, es muy cómico, es hilarante y también muy autoirónico, ¿no? Sí, entonces, sí. ¿cómo has llegado a construir ese tono? O sea, ¿cómo? Porque realmente manejas el humor de una manera increíble, ¿no? Entonces, ¿qué tan presente lo tienes o cómo aparece esto, ¿no? ¿Qué tan premeditado es también? Gracias. Soy chistosita, pues. O sea, yo nunca he sido de las personas que en la mesa del bar, ¿sabes? Se meten la perorata, ¿no? Y de repente te empiezan a contar la historia fascinante de no sé qué, cuando conocieron a Borges o lo que sea. Entonces yo siempre he sido de la que de repente está ahí y de repente acota algo y que no sé, de repente ha venido a mi mente, he conectado alguna cosa con la otra y solo estoy todo el rato trabajando en mi mente para decir un chiste, que salga un chiste. Obviamente, de tanto practicar con esa idiotez, terminé siendo chistosa de verdad a la hora de escribir. Supongo que el humor es eso, naturalidad, ¿no? Sí. Pues, en efecto, conectar cosas, ¿no? De manera absurda, ¿no? Totalmente. Claro. Pero conectar es otra cosa que hay que hacer todo el rato, ¿no? Porque claro, también hay que conectar con lo poético, con lo simbólico, ¿no? Porque... no sé, porque si no está esa otra dimensión, ¿no? Creo que los textos son trascendentes en ese sentido, ¿no? Porque pueden darte toda esa mirada de lo humano si le das toda esta dimensión colectiva al texto, pero también toda esta cuestión sobre algo desconocido, ¿no? El Gaitalese decía, ¿no? Que la narrativa, ¿no? Que la verdad de las mentiras, nada, sino que hay que sacar, ¿no? La corriente ficcional que hay, que recorre, ¿no? Los túneles, los subterráneos de la realidad, ¿no? Esto es, así con palabras bonitas, quiere decir, ¿no? Que finalmente en la propia realidad hay un montón de ficción y hay un montón de cosas desconocidas, misteriosas, que debemos extraer, ¿no? Para encontrarle el significado, ¿no? Y ese es el trabajo que hacemos los que hacemos no ficción, los limitados de la ficción, los perdedores. Bueno, vamos a terminar aquí para ir a brindar con Gabriela allá afuera en el lobby. Gracias, Gaby.